el sermón de ayer habíamos reflexionado sobre los dos primeros versículos. Y hoy me gustaría volver otra vez sobre un solo versículo. ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? La primera cuestión, que ya ayer hablamos de ella, pero hoy quiero ir un poco más allá. Bastaría, podríamos pensar, con que dijera, ¿quién me ha nombrado juez entre vosotros? ¿Para qué dice juez o árbitro? Parece que está usando palabras y más palabras para decir lo mismo con menos, se podría haber hecho. La palabra árbitro en el texto canónico se traduciría por divididor, del verbo merizo. El divididor era el que repartía los lotes en una herencia o cualquier cosa. Era menos que juez. El juez juzga todo un caso, el juez se le presenta toda una demanda, una querella, lo que sea, tiene a su disposición las fuerzas armadas de esa ciudad o de ese reino. El divididor era un grado menos. Era alguien exclusivamente pactado para hacer la división de la herencia u otra cosa que hubiera que dividir. Era una figura ya establecida, por eso tenían la palabra, porque cada vez que se producía una muerte y había desavenencias, siempre tenía que venir alguien de fuera a hacer imparcialmente los lotes de la heredad. ¿Por qué Jesús entonces especifica ni lo uno ni lo otro? Pues si esto lo unimos al versículo del Evangelio en Juan 6, cuando dice Jesús, conociendo que estaban a punto de venir, tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró a la montaña solo. Este versículo completa perfectamente el que hemos leído hoy. Ni rey, ni juez, que es un grado menor, ni siquiera el más pequeño, el repartidor de lotes. Es decir, nada que tenga que ver con lo secular. Su reino es espiritual, su interés es espiritual, como decía un santo. No recuerdo ahora cuál era, creo que era el fundador de los salesianos, el San Juan Bosco. Dadme las almas, llevaos lo demás. Dona mi ánimas, tole etcétera. Y esto es lo que se percibe en este versículo. Pero esto nos lleva, y aquí viene el salto respecto al sermón de ayer, a la autoridad en la Iglesia, la autoridad que Jesús entregó. El apóstol y después el obispo sí que serán jueces en la Iglesia, o incluso serán gobernadores en la Iglesia, los que gobiernan, aunque se les llame obispos, pero son los que de hecho gobiernan. En los libros siempre aparece que sí, que la labor del obispo es regir, enseñar, y después hay una función sacerdotal de sumo sacerdocio, digámoslo así, en cada diócesis. También podríamos decir juzgar, pero casi nunca se juzga en la Iglesia. Lo que se hace es regir fundamentalmente. Una función sacerdotal, una función de enseñanza, una función de gobierno. Estas tres cosas, si algo simbolizan las tres coronas que había en la tiara de los papas, son estas cosas. Hay que decir que nunca ha estado claro qué significaban las tres coronas, porque al principio las tiaras tenían una sola corona, después en algún momento llegaron a tener dos, pero enseguida pasaron a tener tres. Pero lo que no se ponían de acuerdo era qué simbolizaban. Entonces, a mí me parece que lo más perfecto es esto que he dicho.
sumo sacerdocio, la enseñanza, maestro de maestros y el pastor de pastores. Pero Jesús dice, no quiero ser rey, no quiero ser juez, no quiero ser ni el más mínimo grado que tenga que ver ejercicio de autoridad entre vosotros. Siempre decimos el obispo gobierna, pero realmente el gobierno del obispo no es como el gobierno de las potestades de este mundo. En última instancia, el ejercicio de la potestad, el ejercicio del dominio, depende del dominio sobre las fuerzas de coerción. Eso es así. El resto son palabras. Al final, el que de verdad gobierna es el que tiene poder para imponer su voluntad sobre otras voluntades. El resto es poesía. Y en la Iglesia eso no existe. El obispo puede dar una orden, pero si finalmente un grupo de fieles o un grupo de sacerdotes se planta, se rebela, va a ser muy difícil salir de esa situación, porque cuanta más gente sea, más difícil va a ser usar las armas meramente espirituales para someter a quienes no quieren someterse. Con lo cual, el gobierno en la Iglesia, esencialmente, hay una serie de excepciones que ahora podemos ver, es un gobierno que cuenta con la obediencia libre de las ovejas y de otros pastores. Es un gobierno que cuenta con que el otro se somete voluntariamente. Por eso, aunque se dice que los obispos, el Papa, gobiernan la Iglesia, sería más adecuado, por ser un verbo más específico, decir pastorean la Iglesia. Es decir, ejercen un tipo de gobierno totalmente sui generis al que se ejerce en el resto de instituciones. Un empresario sobre su empresa verdaderamente gobierna, la posee, tiene el dinero, puede llamar a la policía. Dígase lo mismo del rector de una universidad en las funciones que le autoriza la ley, etc. En la Iglesia no. En la Iglesia no. En la Iglesia el obispo al final se da cuenta de que los lazos por los que están ligadas las ovejas son espirituales. ¿Cómo se va a usar la coerción del mundo físico para imponer cosas que son en esencia espirituales? Hay excepciones. Un sacerdote que no quisiera salir de su parroquia, legalmente podría, el obispo, después de agotar todo el camino canónico para la remoción de un párroco, podría enviar a la policía. Un grupo de fieles que se atrincheran en una parroquia, pues sí, el obispo podría desalojar ese templo. Podríamos poner más ejemplos en cómo hay excepciones a esto. Pero esto es algo totalmente inusual. De cada 100 casos, mucho más que 99, lo que existe es un pastoreo, no la imposición que existe en el resto del mundo. Aquí, entonces, cobran nueva dimensión las palabras de Jesús. Ya no se está refiriendo solo a que no quiere tener gobierno sobre el mundo material. No os voy a quitar vuestros reinos. Tranquilo Herodes, tranquilo Pilato. Sino que incluso se cabe una interpretación en este sentido. Yo deseo ser tu padre espiritual, no tu juez.
Yo deseo ser tu maestro, no el gobernante. El obispo gobierna, dicen los manuales, sí, pero hay que entenderlo bajo este versículo de Jesús. Y así vemos que los mejores gobernantes que han tenido la Iglesia, los mejores obispos, han sido los más pastores, los mejores maestros, los que han vivido su sacerdocio espiritual de un modo más intenso. El mejor ejercicio de la autoridad de la Iglesia, por lo tanto, suele ser el que se impone por la autoridad misma del ser de ese hombre sagrado, que por sí mismo atrae y arrastra a las almas, a los pastores también. Como veis, es algo totalmente distinto del mundo secular. Yo recuerdo cuando estaba de capellán castrense en el ejército, era obligatorio y tuve que hacer allí 9 meses, era obligatorio para los sacerdotes, estaba de capellán, pues una cosa que más me preguntaban en el comedor los oficiales mientras comíamos era a qué equivalían los rangos eclesiásticos a los militares. Y al final me decían, sí, pero vamos a ver. Un obispo en el rango militar, ¿a qué equivale? ¿A un coronel? ¿A un tal? Y yo les tenía que decir, no, es absolutamente otro mundo. Es otro mundo. El cardenal de Madrid, ahora tenemos arzobispo todavía, no me puede mandar ni siquiera que vaya mañana a su despacho. Si el cardenal de Madrid viene a esta otra diócesis y la diócesis de Alcalá va a hacer una boda y al final me dice, pues cambia la hora de la misa y a mí no me convence, pues le puedo decir, pues no, eminencia, la hora de la misa sigue a la misma hora, que sean los novios los que se adapten. Y él no puede mandarlo. En mi parroquia, estando yo en una diócesis que no es la de él, Alcalá de Henares, el arzobispo de Madrid no me puede mandar ni que cambie un florero de su sitio. No tiene nada que ver con el mundo secular. Nada que ver. Llega un general y a un soldado le manda lo que quiera. Incluso en las congregaciones romanas, un prefecto de la congregación, un cardenal, uno de los íntimos del Papa, solo podrá emitir decretos dando órdenes respecto al tema que el Papa le ha confiado y no arbitrariamente, fundamentándolo, ha habido estos abusos, tal, se le ordena entonces que ponga estos remedios. Pero si él viene a mi parroquia, no puede mandarme que cambie unas flores de su sitio. Con lo cual vemos lo totalmente distinto que es respecto del mundo. De hecho, los obispos del mundo no son delegados del Papa. Esto el Concilio Vaticano II lo dejó muy claro. Los obispos son pastores propios de sus rebaños. De ahí que solo en casos verdaderamente muy graves, el obispo de Roma, en virtud de la autoridad que se entregó a Pedro y sus sucesores, pueda darle una orden o incluso deponerlo de su sede. Pero será una medida excepcional. Nunca se usa esa autoridad de modo ordinario, porque la Iglesia no es un ente centralizado. No es un ente centralizado. Ni el Papa es el monarca de un reino. Es otra cosa. Es un pastor de pastores, que solo usará su autoridad extraordinaria para dar órdenes en casos muy justificados y siempre excepcionales. Así ha sido la tradición que hemos recibido de la Iglesia. Después de todas estas cosas que he dicho, las palabras de Jesús, cuando dice, ¿quién me ha colocado para ser juez o divididor
entre vosotros. Resuenan en una dimensión más amplia que la meramente secular, también en lo espiritual esto. Y acabo este sermón con la reflexión de que una vez que uno comprende qué es la autoridad en la Iglesia, vemos cómo hay muchos laicos que critican como si esto fuera un ejército en que el sargento le manda cualquier cosa al soldado y el capitán le manda cualquier cosa al sargento y le riñe y le castiga y le pone 2 días de arresto y le dice y va a estar ahora haciendo guardia ahí en la esquina. No, no. Para bien y para mal es otra cosa. Para bien y para mal. Y si algo nos enseña 2000 años de magníficos pastores, santos, doctores de la Iglesia que han sido obispos, etc., es que la paciencia que se toma por debilidad suele tener detrás la sabiduría de la edad. Un obispo joven actuaría quizás de otra manera, pero ya cuando han pasado los años, pues ve las cosas de otra manera. Como le dijo el nuncio a un arzobispo de otro país, le nombró para una diócesis muy conflictiva y le dijo: Excelencia, ya sabe que hay cosas que solo se pueden arreglar con el seminario o con el cementerio. Aquel nuncio, la experiencia le había enseñado eso. Y es verdad, hay cosas que solo se pueden arreglar formando bien a los nuevos pastores o esperando a que los ancianos que estén deformados en algún aspecto pues vayan dejando este mundo. La autoridad en la Iglesia, la autoridad. Los puñetazos en la mesa, que es lo que todos querríamos hacer, no suelen funcionar para la Iglesia. Y por eso, y este es el propósito más firme que tenemos que sacar, no critiquemos, no critiquemos, porque si nosotros tuviéramos todo el conocimiento que tiene ese pastor, a lo mejor entenderíamos el por qué ahora hay que callar. No he dicho que siempre haya que callar, no he dicho que siempre no haya que dar un puñetazo en la mesa, pero cuanto mejor es un pastor, más el ejercicio de la autoridad es más invisible, menos visible, menos pesado. Acordaos, Absalón no, el que sucedió a Salomón quiso imponer su autoridad y sí, la impuso, pero dividió el reino. Y la división permaneció hasta los tiempos del final de los 2 reinos con la invasión asiria. Por eso veo una providencia de Dios el que los obispos desde el principio en la Iglesia hayan sido ancianos. El tiempo da una sabiduría. El joven, cuanto gobierna, más fácilmente se puede equivocar. Pero por lo que nos toca a nosotros, y acabo con esto, no juzguemos, no critiquemos, tengamos confianza en los pastores que Dios ha puesto en sus lugares.